demás llegan ¿a dónde? A la aurícula izquierda. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, de la aurícula izquierda, ustedes ven que viene sangre totalmente desoxigenada y de mala calidad. Pasa, ¿cierto?, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la sinoidea pulmonar hacia oxigenada. Perdón. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que va hacia el pulmón, y acá es lo mismo en el pulmón. Capilar, vena, el mismo tipo de ramificación. Ok. Todo ese recorrido que sale desde el ventrículo izquierdo, generando aorta, y todas las arterias se forman capilares, vénulas, y se devuelven por venas hacia la aurícula izquierda, eso se llama circulación mayor o sistémica. ¿Estamos claros? Ahora, desde el ventrículo derecho, ¿cierto?, sale sangre desoxigenada por la arteria pulmonar, y ustedes se fijan que el trayecto es cortísimo. Da origen a arterias, capilares pulmonares, vénulas, venas pulmonares, que son 4, y las venas pulmonares ¿a dónde llegan? A la aurícula izquierda. ¿Se entiende, no? Vamos de nuevo. Desde el ventrículo izquierdo sale la aorta, da origen a toda la circulación sistémica y vuelve por las cavas a la aurícula derecha. ¿Sí? De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar en esta pequeña circulación que es la menoropulmonar. Las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda posteriormente para pasar la sangre oxigenada al ventrículo y luego sale. Y así es el ciclo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Eso de memoria. ¿Ya? Tener la posición clara del corazón, donde está la circulación que es oxigenada, donde está la desoxigenada. Y ustedes se fijan que claramente el pulmón está al medio. ¿Cierto? ¿Está al medio de qué? Del corazón, bueno, yo digo micardio, corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón izquierdo, de acá, sangre con oxigenación, corazón derecho, sangre desoxigenada. Ya, por si acaso, por si me escuchan decir ahí, hemicardio, corazón. Es uno solo, pero uno habla de hemicardio porque en el fondo la sangre no debería mezclarse, excepto que sean algunas patologías congénitas donde se crean algunos tipos de comunicación. Entonces, si ustedes se fijan, del ventrículo izquierdo se encarga de nutrir a todo el cuerpo. Después devuelve la sangre hacia el corazón y necesita ese paso pequeño por el pulmón, ¿cierto?, para llegar nuevamente al lado izquierdo. Entonces, cuando hay una alteración en el corazón, ¿cuál creen ustedes que es la cavidad que más se enferma? La derecha. Ventrículo izquierdo. El que más trabaja, más se enferma. Entonces, el ventrículo izquierdo, como está sometido a mayores presiones, las válvulas sobre todo, tiende a sufrir mayor daño. Ok. Si sufre un daño el corazón, el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la repercusión? Que, por ejemplo, se dañen los cardiomiocitos del ventrículo izquierdo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Aquí ya vamos a insuficiencia cardíaca. El corazón no puede subir, o sea, No puede cumplir el con el... aporte de oxígeno a nivel. O sea, una disminución del gasto cardíaco. Muy bien. Ahí viene el concepto de gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la principal pega del corazón, que son expulsar 5 litros por minuto. Esos 5 litros por minuto son para oxigenar y que los tejidos puedan cumplir su requerimiento. ¿Estamos claros? Ahora imaginemos que una noxa, agente de daño, me dañó el corazón y empieza a deteriorar el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco que sale? Disminuye, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay mala perfusión arterial y oxigenación de todos los tejidos. ¿Vamos claro? Ahora, es un circuito cerrado. Y si es un circuito cerrado, el ventrículo, los dos ventrículos se contraen a distintas presiones, pero expulsan la misma cantidad de sangre. ¿Se entiende? El mismo volumen. Podemos usar el mismo volumen si es un circuito cerrado. Entonces, si repentinamente te empieza a expulsar menos, ¿qué creen que pasa? Se empieza a devolver y se empieza a estancar. Entonces, si el ventrículo izquierdo no puede expulsar sangre, la sangre se acumula paulatinamente dentro de la cavidad, acá, ventrículo izquierdo. El corazón, ¿qué va a empezar a hacer? Modificarse para adaptarse a sus cambios de volumen que están ocurriendo en su interior. Pero llega un punto en que la pared ya no cede más o no se puede adaptar más. ¿Y qué empieza a pasar con la presión dentro de la cavidad? Comienza a aumentar. Entonces, con el tiempo, la presión acá aumenta. Y se hace tan alta que cuando se abre la mitral, la sangre se empieza a devolver. Normalmente, ¿qué ocurre? De la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo.
pero estoy en un ventrículo izquierdo saturado de sangre y alta presión. Entonces, cada vez que se abra la mitral, ¿qué pasa con la sangre? Se empieza a devolver. Y voy a empezar a aurícula izquierda. ¿Se fijan que es un flujo retrógrado, le llaman eso? Entonces se dilata la aurícula izquierda y se empieza a expandir. Están llenas de sangre estas dos cavidades. Y el gasto cardíaco bajo porque por la aorta no está saliendo. ¿Vamos a ver? ¿Quién viene ahora afectado? Las venas pulmonares. Y esto es lo que viene del pulmón hasta el medio, del lado izquierdo y del lado derecho del corazón. Inevitablemente siempre hay daño cardiopulmonar. Es difícil que un pulmón esté intacto en una persona con insuficiencia. ¿Ya? La aurícula izquierda igual se dilata porque hay una dilatación auricular. Y de ahí vendría la alteración de la... Es que lo primero que ocurre, todas las cavidades, lo que tienden a hacer cuando hay sobrecarga de volumen, se expanden rápidamente. Sí. Y sus paredes son débiles. Ah, ya, cuando El habla de todas las ventrículo izquierdo cavidades incluye aurícula también. Cuando Sí. habla de todas las cavidades. Todas las cavidades son aurícula y ventrículo. ¿Ya? Entonces partimos con ventrículo izquierdo sobresaturado, luego aurícula izquierda, luego venas pulmonares que se empiezan a congestionar de sangre. Y luego de las venas pulmonares vienen las vénulas y capilares pulmonares. Y si aumenta la presión en las vénulas y capilares pulmonares, ¿qué puede pasar? Se aumenta la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces el edema pulmonar es como una insuficiencia. Por supuesto que sí. ¿Entiendes? Hay condiciones que pueden generar un edema agudo, pero hay otros casos en que el corazón está siempre, o sea, el pulmón está siempre congestionado. Se llama congestión pulmonar. ¿Qué significa? Que estas personas tendrán dificultad para difusión de gases. Sí, porque hay agua entre medio. Entonces, ¿cuál es un signo patognomónico de los enfermos cardíacos? Disnea. Pulmón siempre está comprometido. ¿Estamos claros? Ok, pero eso no para ahí. Tengo hipertensión capilar y en vénulas. Edema pulmonar. ¿Quién sigue? Arteriolas y arterias. Por lo tanto, sube la presión acá, en la arteria pulmonar. ¿Qué creen ustedes? Congestión y aumenta. Ahora, este es un tremendo problema, porque este pobre ventrículo está acostumbrado a expulsarle sangre a una arteria con baja presión, ¿no? Pero en este caso hasta con las presiones elevadas. Por lo tanto, ¿qué pasa con el gasto del lado derecho? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Le va a costar expulsar sangre? Sí. Porque está aumentada la presión en la parte arterial. Y al acostarle, al aumentar la poscarga que se llama del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se va a empezar a llenar de sangre y se empieza a expandir nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre el ventrículo derecho e izquierdo? Que el ventrículo derecho tiene mucho menos masa de cardiomiocitos, por lo tanto tiene menos capacidad de adaptación. Entonces cuando hablamos normalmente de las hipertrofias, el lado izquierdo es el que al inicio. ¿Se entiende? Entonces acá se tiende a dilatar y simplemente empieza a aumentar la presión. Luego, ¿hacia dónde pasa? Aurícula derecha. ¿Provocaría hipertensión pulmonar? ¿Provoca hipertensión pulmonar? Es parte de... La congestión tiene una tendencia a la hipertensión pulmonar. Pero provoca la hipertensión pulmonar cuando se empieza a ver afectado las venas pulmonares. Claro, claro. O sea, Cuando primero... ya llegó el compromiso a nivel de la... Primero tienes toda la congestión acá. Claro. ¿Cierto? Cuando ya llegó el compromiso a nivel del ventrículo derecho y ahí hipertensión pulmonar. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya está dañado todo esto, ya está alterado y el derecho. De hecho, la principal causa de falla del ventrículo derecho es falla del ventrículo izquierdo, parte en el izquierdo. ¿Ok? Ahora, imagínate un pulmón todo congestionado de sangre. Sus capilares con una presión hidrostática aumentadísima que tienen la tendencia que se empieza a escapar y formar líquido. Pueden haber condiciones puntuales que te pueden agudizar aún más la presión hidrostática y generarte un edema agudo, edema pulmonar agudo, como una descompensación del paciente. Y uno dice, ¿por qué se le produce este edema pulmonar agudo? Normalmente se da cuando los pacientes están acostados, durmiendo, despiertan en la noche. Empiezan ahogados con disnea, a toser, espuma rosada. Y eso es un edema pulmonar agudo. Y uno dice, ¿por qué? Porque resulta, chicos, que normalmente la sangre de los pulmones está en las bases, ¿no? Está en las bases pulmonares. Cuando uno se acuesta en esta posición, hay redistribución de flujos de sangre entre las bases y los vértices. Entonces puede aumentar agudamente el volumen y la presión y generar un edema pulmonar agudo. ¿Se entiende, no? Solo por la posición. ¿Ya? Y la ortopnea también se vincula con lo mismo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, me afecta el ventrículo derecho, pasa la aurícula derecha. ¿Quién me queda? Las cavas.
¿Y qué pasa ahí con las cavas? Que resulta que las cavas traen sangre de todo el cuerpo. Por lo tanto, si las cavas se empiezan a congestionar con sangre y llenar de volumen, porque se están estancando todo en el lado derecho, en el campo venoso. ¿Se entiende, no? Entonces, va a empezar a aumentar la presión en venas cavas, en venas de distintos órganos, vénulas y capilares. ¿Qué pasa ahí? O sea, había una infiltración vehicular y a nivel de la vena cava inferior, quizás habría una hepatomegalia. Una hepatomegalia puede... Una explosión colateral. Excelente. Todo ese aumento de presión, cuando tú dices, por ejemplo, aumenta la presión en las cavas, por supuesto te puede generar una hepatomegalia asociada a la congestión. Y eso te puede alterar la presión también. Y hacia la vena cava superior, la infiltración. Ingurgitación de... Eso es como un signo, es parte de que te dice al final que el corazón no está, se está oponiendo a la revolución del volumen. Si eso es lo que está pasando. Entonces, resulta que aumenta la presión hidrostática venocapilar sistémica. Por lo tanto, ¿cuál es algo que tienen en común los pacientes con insuficiencia? Edema periférico. Entonces ya sabemos cómo se produce el edema pulmonar, por qué tienen edema periférico. Si ese era el tema. ¿Se entiende? Ahora, hay dos razones o dos grandes mecanismos del edema periférico. Uno es el aumento de la presión venocapilar de todo el órgano. Y lo otro es que como aumenta la presión venosa, ustedes saben, por ejemplo, que el sistema linfático le entrega volumen al sistema venoso. Entonces, si el sistema venoso está colapsado, va a colapsar el sistema linfático aumentando la presión. Entonces, el sistema linfático deja de drenar. ¿Empeora? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es más o menos como la base de todo lo que ocurre. Ahora, esto es un círculo vicioso maligno. ¿Por qué? Si disminuye el gasto cardíaco y llega menos perfusión a los tejidos, hay menos activación de vasoreceptores. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo va a estar el sistema simpático en estos pacientes? Disparadísimo. Y uno dice, ¿por qué? Porque los vasoreceptores están a la salida del corazón. Entonces, si tengo un corazón que está expulsando poco gasto cardíaco y por ende poco volumen arterial efectivo, el sistema simpático se vuelve loco. Entonces, paulatinamente, a medida que baja el gasto, puede haber taquicardia. ¿Y podría activar el sistema renal de ese fenómeno? No solamente el sistema simpático se activa y va a activar la liberación de renina por algo que siempre hace. Pero acá hay un estímulo más fuerte, que si baja el varo, al riñón le llega menos volumen. Y ahí se activa el aparato que usa el lugar. Entonces va a tener, por un lado, el simpático vuelto loco, y el otro que se vuelve loco es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ustedes dicen, ¿por qué se activan estos mecanismos? Porque estos mecanismos lo que quieren es aumentar el VAE, el volumen arterial efectivo. Pero lo que no sabe el riñón es que está reteniendo volumen y se lo está devolviendo primero al campo venoso. Entonces, ¿qué está haciendo el riñón? Está tratando de aumentar el gasto, reteniendo volumen, pero el volumen que retiene lo entrega por la vena renal a la cava. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué hace el riñón? Sobrecarga de volumen aún más. Entonces, si a ustedes le preguntan cómo es la volemia en insuficiencia cardíaca, pacientes hipervolémicos. Tienen mucho volumen, pero todo está en campo venoso. Si ustedes miden presión arterial, puede que la presión arterial esté baja o tenga poco volumen, porque el corazón no está expulsando. ¿Se entiende o no? Entonces uno dice, y si expulsa poca sangre y baja la presión, el sistema simpático también se va a encargar. Ahora la pregunta es, ¿el sistema renina, angiotensina en estas condiciones es bueno? No, porque va a empeorar todo. Después les voy a mostrar por qué. Y el sistema simpático también deja la escoba. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar por qué ocurren todos estos mecanismos. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro esa figura? Para que se le haga más fácil lo que les voy a explicar. Estas son las unidades microcirculatorias. Las unidades microcirculatorias son todos los pequeños vasos sanguíneos de un tejido. Un tejido, mientras mayor función, más unidades microcirculatorias. Las unidades microcirculatorias son arteriolas, capilares y vénulas. Se fijan en este dibujito acá, esta es una arteriola. Da origen a los capilares. Y las vénulas recogen toda esa sangre desoxigenada o de mala calidad con desecho. Ok, ¿se fijan que las arteriolas tienen músculo liso? ¿Por qué? Porque el 90% de la resistencia periférica en mi cuerpo la generan las arteriolas, porque son las que tienen más músculo liso y bajo distintos estímulos se contrae o se relaja ese músculo liso.
La pregunta es, imagínense que esto fuera piel. Y ese músculo liso se activa el sistema simpático. ¿Qué hace la adrenalina con los vasos sanguíneos? Los contrae. Si hay contracción de esta pared, entra más o menos sangre a la piel. Menos sangre. Eso le explica la palidez de la piel frente a la activación del sistema simpático. ¿Se entiende, no? Ahora veamos en una inflamación. Lo contrario, la inflamación, las citoquinas generan vasodilatación. ¿Y qué pasa con la entrada de sangre al tejido? Aumenta, congestión. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿quién determina la resistencia periférica? Las arteriolas. Pero también determina cuánta sangre entra al capilar. ¿Se entiende, no? Y al lado hay un corte transversal de un capilar. ¿Se fijan que un capilar solamente tiene una capa de células que lo forman? El endotelio. ¿Ya? El endotelio es una membrana basal. Ese es un capilar. ¿Y por qué el capilar tiene una simple estructura endotelial? Porque está encargado de difundir gases y lumina. Ese es su razón. Si a mí me dijeran, por ejemplo, tiene una vasoconstricción capilar, ¿qué opinan de ese concepto? No sé, yo creo que se puede hacer. Me dice, no va ese concepto. ¿Por qué? Porque no tiene... Cuando tú dices vasoconstricción, es en arteriola principalmente. Vasoconstricción periférica, arteriola. ¿Ya? Ok. Presión. Otro concepto que deben manejar. La presión arterial media, que son 100 milímetros de mercurio, esa es la presión que yo tengo en la aorta. Pero resulta que a medida que las arterias se van bifurcando, la presión va cayendo. Por ejemplo, las arterias cerebrales tienen 60 milímetros de mercurio, la presión va bajando a medida que se va dividiendo. Pero si yo midiera, por ejemplo, la presión en la aorta, es lo más parecido al corazón, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y cuando yo mido presión, ¿dónde la mido? Brazo. Y uno dice, ¿por qué el brazo? Porque es la primera bifurcación de la aorta. O sea, es súper parecido a la presión de la aorta. ¿Se entiende, no? No así medir en otras arterias de menor tamaño. Ok. La presión arterial en mi organismo es como el concepto más grande de todos, y el corazón y los vasos sanguíneos trabajan para mantenerlo. O sea, la presión arterial es algo más que corazón y vaso. ¿Ya? La presión arterial depende, por un lado, del corazón. Depende del débito o gasto cardíaco. Si yo tengo 5 litros por minuto, mi presión debería ser normal. Pero además, la presión depende de la resistencia vascular periférica, que está principalmente, 90% en los arteriolas periféricas. Ok. Veamos el juego de la presión. El gasto cardíaco, ¿cuáles son los factores que influyen en los 5 litros por minuto? Primero, frecuencia cardíaca. 60 a 100 latidos por minuto, dejemos 80 latidos por minuto. Y el volumen de eyección sistólica. ¿Cuál es el volumen de eyección sistólica? ¿Cuánta sangre expulso en cada latido? Supongamos un volumen de eyección sistólica de 70 ml. Y esos 70 ml ustedes lo multiplican por una frecuencia de 80 latidos por minuto. ¿Cuánto les va a dar? 5 litros, 400 aproximadamente. Entonces, esos 5 litros dependen de cuántas veces late el corazón en un minuto, vale decir, cuánto se contrae, cuántos ciclos hace, ¿ya? Por cuánta sangre expulsa cada vez. ¿Se entiende? Tengo el gasto. ¿Y la resistencia? ¿De quién depende? Normalmente, en un organismo sano, chicos, la vasoconstricción y la vasodilatación son los principales determinantes de la resistencia. ¿Estamos claros? ¿Por qué le digo a un paciente sano? Porque si yo tengo un paciente con una patología inflamatoria, como diabetes, la diabetes ataca los vasos sanguíneos, los va modificando y hace que su pared se haga más gruesa. Una pared inflamada, crónica, engrosada. ¿Qué pasa con el lumen? Disminuye. Eso también es aumento de la resistencia. ¿Se entiende? Pero es más fácil con vasoconstricción y vasodilatación. Dígame. La disminuye. Porque acuérdate que están las prostaglandinas, el óxido nítrico. Todos te vasodilatan la arteria y te aumentan la entrada de sangre y congestión del tejido. ¿Entiendes? ¿Cómo? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, una patología, voy a dar como anécdota. Normalmente están llegando pacientes que diabetes y mucho peso. Vienen en el pasamos. O te va a llegar un paciente que tiene diabetes. Le dice, oh, gracias a Dios soy diabético solamente y no tengo hipertensión. Ese paciente va a desarrollar hipertensión igual. Porque la diabetes se va a cargar de inflamar crónicamente los vasos, hacer los líquidos,
perder óxido nítrico, perder capacidad vasodilatadora, engrosando y sin óxido nítrico. El lumen sigue reducido. ¿Se entiende? Y eso también lo consideras aumento de la resistencia, porque la resistencia es la fuerza con que se opone la pared de un vaso al flujo de sangre. ¿Se entiende, no? Entonces son dos condiciones que te pueden aumentar. Pero lo usual en un paciente, como yo les decía, sano, la vasoconstricción y la vasodilatación serían suficientes para controlar la resistencia. Pregunta. El corazón, todos estos mecanismos funcionan para mantener una presión estable. ¿Estamos claros? Supongamos, si yo tengo una persona que es una persona que consumió cocaína, aumenta la adrenalina y la noradrenalina, ¿qué pasa con la presión arterial? Sube, por dos razones. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. La adrenalina es vasoconstrictora. Es indudable el efecto de hipertensión que tiene. ¿Se entiende, no? Veamos un paciente que perdió sangre con hemorragia. Un paciente que pierde sangre. ¿Qué pasa con el volumen, con el gasto cardíaco? Baja. ¿Pero qué va a tratar de hacer el organismo para subir el gasto? Taquicardia. Va a aumentar la frecuencia, aunque expulse menos, aumenta frecuencia como un mecanismo compensatorio. Y además produce vasoconstricción periférica, que es otro mecanismo para subir la presión. ¿Se entiende? Como un mecanismo de alerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Van a haber condiciones en que ustedes van a ver un paciente hipertenso por culpa de esto o de ambos. ¿Se entiende, no? Pregunta. Si yo tengo sobreactivado el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cuál de los dos va a aumentar principalmente? La resistencia. ¿Se entiende? Pero no necesariamente la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un hipertenso puede tener la presión disparadísima, pero ustedes le ven la frecuencia cardíaca y va a estar normal. ¿Se entiende? Es porque esta parte es la que está más involucrada. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí ustedes pueden jugar con todos los patrones, ¿cierto?, que van modificando la presión. Ok. Gasto cardíaco yo les dije que era la frecuencia por el volumen de eyección sistólica, que está acá. El gasto cardíaco normalmente son 5 litros por minuto. Consideramos un volumen de eyección de unos 70 ml y una frecuencia cardíaca de unos 80, entre 60 a 100, unos 80 en promedio. Eso da 5 litros por minuto. Pero resulta que este volumen de eyección sistólica, esos 70 ml que expulso yo en cada latido, también los puedo desglosar en más componentes. Por ejemplo, el volumen de eyección sistólica, esos 70 ml que expulsa el corazón en cada latido, depende de la precarga. ¿Qué es la precarga? La presión con la que se llena el ventrículo. Muy bien. Se habla de presión de llenado, ¿ya? La precarga se define como la capacidad que tiene de llenarse las cavidades con el retorno venoso. ¿Se entiende? Por ejemplo, si aumenta el retorno venoso, las cavidades se van a llenar más rápido y se llenan más. Por lo tanto, el aumento del retorno venoso aumenta la precarga cardíaca. ¿Se entiende? El riñón, cuando retiene sodio y agua, activa el sistema renina. ¿Qué hace con la precarga? Aumenta. La aumenta porque le está devolviendo más. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Esa es precarga. Entonces, la precarga, fuerza de llenado, presión de llenado, relacionado directamente con cuánta sangre se está devolviendo al corazón. Segundo factor importante para esos 70 ml, fuerza contráctil. Y esa fuerza contráctil, ¿de quién depende? Del cardiomiocito puramente. ¿Y de qué estructura el cardiomiocito? Del sarcoma. Fundamental. ¿Ya? Entonces, acá muchas veces, no sé si ustedes conocen la ley de Frank-Starling. No, nada de fórmula, es parte de concepto. La ley de Frank-Starling, ¿qué establece? Que mientras más se llena una cavidad, más sangre expulsa el próximo ciclo. O sea, mientras más se llena en una diástole, más sangre expulsa en la próxima sístole. Eso dice la ley de Frank-Starling. Eso es un mecanismo propio fisiológico del cardiomiocito. Y uno dice, ¿qué significa? Que resulta que si las cavidades se empiezan a llenar, los cardiomiocitos se empiezan a expandir, a estirar. Entonces la expansión y llenado genera un estiramiento de los sarcómeros. Ese estiramiento de los sarcómeros deja expuesta la troponina C dentro de la fibra.
Eso significa que cuando venga la contracción, más calcio se va a unir a troponina C y la fuerza de latigazo va a ser más fuerte. Entonces, esa es la explicación de por qué cuando se llena más una cavidad expulsa más. Ley de Frank-Starr. Mayor unión de calcio a troponina C, que es parte del sarcómero. Cuando hay daño en el cardiomiocito, indudablemente se afecta la contracción. Cuando le falta energía, se afecta la contracción. Todos ustedes saben, ¿cierto?, este proceso de contracción del sarcómero. Entonces, esto también se ve deteriorado en la insuficiencia. Y la poscarga, otro concepto importantísimo. ¿Y la resistencia al vaciamiento de La resistencia al vaciamiento de las cavidades. Bien. Bien. Eso es, o también le podríamos decir como la fuerza que debe vencer una cavidad para poder abrir una válvula y expulsarla hacia la arteria respectiva. Entonces eso nos hace pensar inmediatamente cuál es la cavidad del ventrículo derecho o izquierdo, cuál tiene mayor poscarga. Sin duda. ¿Por qué? Porque tiene que vencer una presión arterial media promedio de 120/80. Entonces la aorta siempre está 120/80, 120/80, porque cuando el corazón recién está expulsando sangre, la presión sube a 120, pero cuando el corazón se está relajando, a 80. Pero si lo dejamos en promedio, 100. ¿Ya? Entonces el lado izquierdo tiene una mayor poscarga y se define como la fuerza que debe ejercer el ventrículo para poder expulsar la sangre hacia las arterias. Ok, ahora podemos hablar de insuficiencia. La insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Aguda es cuando de un momento para otro el corazón se detiene y deja de expulsar sangre. Y la crónica, que es más común, ¿cierto?, es cuando paulatinamente, a través de los años, décadas, el gasto cardíaco va bajando. Se va deteriorando paulatinamente el corazón. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, por supuesto que es mucho más interesante la crónica porque se ven más cambios. ¿Ya? Más cambios estructurales. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca aguda yo voy a ver una hipertrofia cardíaca. No. El corazón ni siquiera alcanza a hipertrofiarse. Eso es un proceso que dura meses. ¿Se entiende? Es algo más lento. Entonces, vamos a partir con la crónica, después vamos a ver algunos ejemplos de aguda y vamos a partir en particular con la insuficiencia izquierda, que es la más común de todas. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre a los tejidos por 5 litros por minuto para que puedan cumplir los tejidos sus requerimientos metabólicos. Eso es como lo más importante. Por lo tanto, el corazón funciona como esta bomba, ¿cierto?, de entrega constante de nutrientes y oxígeno. Cuando hay un cambio, acá, cuando hay un daño en el corazón, se pueden producir variaciones en precarga, poscarga y contractibilidad del corazón para adaptarse. Es decir, si yo tuviera un daño en mi corazón, se empieza a modificar la precarga, la contractibilidad cardíaca y la poscarga de mi cuerpo para tratar de mantener el gasto. ¿Se entiende, no? A eso se refiere con esos cambios adaptativos. Entonces, la insuficiencia cardíaca es cuando hay una sobrecarga o deterioro en la función cardíaca que va a impedir que expulse los 5 litros y empieza a disminuir paulatinamente. ¿Ya? Acá hay dos conceptos importantes que me gustaría mencionar. ¿Ustedes conocen lo de las presiones telesistólica y telediastólica? ¿Han escuchado alguna vez eso? La presión telediastólica es la máxima presión que se alcanza con el llenado de sangre del corazón. Y la presión telesistólica es la mayor fuerza contráctil que alcanza el corazón durante la eyección. ¿Se entiende? Son presiones que uno puede medir. Esas presiones, que es la del final de la diástole y el del final de la sístole, se ven alteradas en la insuficiencia cardíaca. Y les voy a mostrar algunos ejemplos puntuales donde se altera esa presión. Ok. Esto de acá, es un doctor Fajuli, cardiólogo de la Cato, explica esa línea de tiempo, que en realidad es súper útil para ver lo de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque es un síndrome. Imagínense todas las causas que yo tengo de insuficiencia cardíaca. Ok, yo voy a tener una noxa. Imagínense una noxa que daña la aurícula, una noxa que daña una válvula o daña un cardiomiocito. Entonces, la noxa produce daños tanto estructurales como eléctricos en el corazón, una arritmia. ¿Qué va a generar ese daño en el corazón? Una sobrecarga de trabajo del corazón. ¿Por qué sobrecarga? Porque el corazón va a tener que empezar a adaptarse frente a este daño para mantener sus funciones fisiológicas. ¿Se entiende? Entonces,
Un daño en una válvula, un daño en un cardiomiocito implica una sobrecarga de trabajo para todo el tejido que está vivo, que está sano. ¿Se entiende, no? Tiene que cumplir, tiene que sustituir esa pega de los médicos. ¿Ya? Entonces, una noxa sobrecarga la función cardíaca produciendo ese cambios estructurales. Yo creo que el más común que ustedes conocen es la hipertrofia cardíaca patológica, ¿cierto? Y el corazón se va a adaptar. La hipertrofia, chicos, es un fenómeno adaptativo que me está diciendo que el paciente está tratando de sobrevivir y que lo que yo tengo que hacer es controlar las noxas para tratar de revertir ese proceso adaptativo. ¿Se acuerdan cuando vimos riñón, la hipertrofia de las nefronas era buena o mala? A largo plazo, porque si yo tengo, imagínense que todo parte con una disminución del gasto. Si disminuye el gasto cardíaco, sale por la aorta, pero de la aorta se originan las coronarias, es decir, el corazón, si el gasto falla, él también se empieza a nutrir menos a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tratar de adaptarse a esa sobrecarga de trabajo, se va a hipertrofiar, pero es un cardiomiocito que está expuesto a un bajo gasto cardíaco y le va a estar llegando por las coronarias bajos nutrientes. Entonces el tema, me convertí en una supercélula, pero no tengo nutrientes. ¿Qué me va a pasar? No voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el corazón? 3 procesos. Primero, hipertrofia. Lo primero que hace el cardiomiocito para adaptarse a la sobrecarga de trabajo. De la hipertrofia, si yo no resuelvo el problema y no oxigeno esos cardiomiocitos, apoptosis. ¿Y después de la apoptosis aparece otro cardiomiocito? No. Queda un parche de colágeno, fibrosis. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los procesos de remodelación, hipertrofia, apoptosis y finalmente una fibrosis que va fibrosando toda la pared del corazón. Entonces, ¿cómo termina el corazón de una insuficiencia terminal? Es un corazón como un globo, de una pared delgada, grande, aumentado de tamaño, una cardiomegalia, pero es un corazón bradiquinético, no tiene ni fuerza. Se mueve muy lento. ¿Se entiende? Porque no hay cardiomiocitos, sino que tiene matriz extracelular como un parche. ¿Se entiende, no? Dígame. Si tienes un infarto agudo, normalmente es necrosis, pero en estos procesos, como son crónicos, es apoptosis. ¿Y saben en qué radica? Que se liberan algunas sustancias. Acá, la adrenalina y la angiotensina 2 se vuelven fatales. En vez de ayudar, van empeorando todo. Y uno dice, ¿por qué la angiotensina? ¿Por qué la adrenalina? Porque resulta que cuando se unen a sus receptores, producen sobrecarga de calcio. Entonces la angiotensina 2, como sobrecargas, al unirse la angiotensina 2 al cardiomiocito, hace que en su interior aumente el calcio. Si la adrenalina se une al cardiomiocito, hace que aumente el calcio. El tema es que hay mucho. Entonces no voy a tener un aumento normal de calcio, voy a tener una sobrecarga de calcio. Esa sobrecarga de calcio inicial es estímulo de hipertrofia. Me sirve como estímulo de hipertrofia esa sobrecarga inicial. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el calcio aumenta aún más? Ya no voy a tener hipertrofia, sino que ya se empiezan a activar proteasas, fosfolipasas y empieza el proceso de apoptosis. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué no necrosis? Porque el agotamiento de ATP no es rápido. La única aplicación para que el ATP caiga y el oxígeno y el ATP se vayan al suelo en un cardiomiocito es un infarto agudo al miocardio, que esté obstruida la circulación y no le llegue nada. Pero en estos casos le llega igual, pero menos. Entonces es un proceso adaptativo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, la hipertrofia, la apoptosis y la fibrosis están vinculadas con estas sustancias tóxicas que aumentan la insuficiencia cardíaca y van a generar que el corazón se vaya remodelando y muriendo rápidamente. Ok, después de un cierto tiempo voy a tener tantos cardiomiocitos muertos que ya ese corazón ya no puede mantener el gasto. Entonces acá se instaura la disfunción ventricular y a la persona le van a decir, ¿sabe que usted tiene insuficiencia cardíaca porque tiene un volumen de eyección sistólica disminuido, tiene menos flujo de sangre? ¿Ya? Entonces, ya está instaurada la disfunción. La pregunta es, ¿qué pasa después de que haya disfunción? ¿Ya? Y acá está la mayor problemática. Los mecanismos compensatorios. Los mecanismos compensatorios, ¿cuándo empiezan a andar? Acá. O sea, desde el momento que le produzco un daño al corazón y se empieza a sobrecargar de trabajo, empieza con mecanismos compensatorios del corazón para mantener la función. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios básicos?
sistema renina-angiotensina, la adrenalina y noradrenalina y la aldosterona. No se le olviden las tres, es una de las más estudiadas en insuficiencia. Catecolamina, adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y aldosterona. ¿Por qué? Porque las tres han mostrado evidencia de producir remodelación cardíaca. Inducen hipertrofia, apoptosis y fibrosis. Esas tres sustancias. Entonces, ¿qué me hace pensar? En un insuficiente cardíaco, ¿qué tengo que hacer con esta sustancia? Mantenerla a raya, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que es parte del tratamiento, ¿ok? Entonces se produce la disfunción, pero la pregunta es, acá yo tengo un corazón, por ejemplo, con hipertrofia que está tratando de cumplir y todo, igual hay mecanismos, el sistema simpático está activado, renina, pero ¿qué pasa si los cardiomiocitos ya de hipertrofia se empiezan a morir? ¿Qué va a pasar con el gasto? Se va a ir al suelo, va a aumentar aún más la insuficiencia cardíaca, ¿se entiende, no? Entonces el tema es, estos mecanismos compensatorios que se echaron a dar acá, ¿cómo están funcionando acá? Mal. Están vueltos locos. Están vueltos locos esos sistemas. Entonces, por ejemplo, en esta etapa, ya después de la disfunción, los mecanismos compensatorios son los que generan, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia, las palpitaciones. Les voy a decir que sienten palpitaciones, como el pecho así como angustia, las catecolaminas, un ambiente de catecolamina. Entonces, ¿qué significa? Que el corazón le puede producir taquicardia al corazón, sí, por supuesto, porque hay muchas, ¿ya? Pero son parte de mecanismos compensatorios, pero a la larga les voy a mostrar que son nefastos, porque finalmente lo que llevan a la insuficiencia cardíaca terminal y no hay nada que hacer. O sea, son mismos mecanismos compensatorios que al comienzo me ayudaban a mantener el gasto, y por ende las personas con insuficiencia pueden pasar mucho tiempo sin que se den cuenta, ¿cierto? Si progresa disfunción y las células empiezan a morir, ya no hay nada, aunque todos los mecanismos de compensación estén sobreactivados, aún así el gasto sigue bajo. ¿Se entiende? Es un paciente que está descompensado. ¿Ya? Ok. 4 mecanismos básicos de sobrecarga de trabajo en el corazón, que son los más comunes a muchas patologías, pero son como los mecanismos básicos por los cuales se muere la célula cardíaca. Primero, sobrecarga de volumen. ¿Qué quiere decir una sobrecarga de volumen? Imagínense un ventrículo que no puede expulsar bien sangre y se empieza cada vez a llenar con un poquito de remanente. ¿Qué se va pasando con el ventrículo izquierdo? Se va expandiendo, se va llenando de volumen. ¿Estamos claros? Eso es sobrecarga de volumen. Ahora, sobrecarga de presión. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente dentro del ventrículo hay mucho volumen, pero sí la presión está por las nubes. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, ok. Tercero, disminución de la contractibilidad. Cualquier patología que me afecte la capacidad de sístole del corazón. O también disminución de la distensibilidad. Acá empezamos con problemas. ¿Cómo? Disminución de la contractibilidad. Si un corazón se contrae menos, ¿qué pasa con el gasto? Disminuye. Disminuye. Pero no impulsa. Y disminución de la distensibilidad. ¿Qué pasa si un ventrículo se distiende menos? Llega menos sangre. Se llena menos. O sea, se llena Y si se llena menos, expulsa menos. ¿Se entiende, no? Entonces las dos condiciones me disminuyen el gasto. Disminución de la distensibilidad o de la contractibilidad. Bien. La sobrecarga de presión no sería lo mismo que con la disminución de la distensibilidad. No se entiende. Aumentar la presión no sería parte de la misma etiología, o puedo tener una sobrecarga de presión sin disminución de la distensibilidad. Puede tener una sobrecarga de presión sin disminución de la ¿Y distensibilidad. como de qué manera si no hay sobrecarga de presión? ¿En cuál? ¿En esta disminución de la distensibilidad? La segunda, la sobrecarga de presión que dijo que no implicaba una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Ya, lo que pasa, por ejemplo, imagínate que dentro del ventrículo entra una cantidad de sangre normal, pero el tema es que la válvula tú no la puedes abrir, porque la poscarga está muy aumentada. Entonces, la pared tiene que generar una presión altísima, sobre los 120 normales para poder abrirla. ¿Se entiende? Entonces, no es necesario aumento de volumen, sino que es por la tensión de la pared que la presión sube. Ahora, si tú tienes una sobrecarga de volumen en el tiempo, llega un momento en que la pared ya no cede, porque como se va acumulando volumen de a poquito, la pared se trata de adaptar. Pero llega un momento en que la pared ya no se puede adaptar más, y en ese momento empieza a subir la presión. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia. Ok. Disminución de la contractibilidad, cualquier cosa que me afecte la sístole, ¿cierto? Y disminución de la distensibilidad, la diástole. Entonces acá hay algo importante que aclarar. Cuando uno se imagina que el corazón se contrae, uno se imagina que toda su energía
la ocupa en la contracción, ¿no? Y la dilatación sería un fenómeno de relajación, que es lo que aparece. Pero resulta que la relajación del corazón, la distensibilidad de la pared a esto, eso es por repolarización. O sea, en el fondo, viene la depolarización, repolarización, pero el corazón necesita volver a un estado de reposo. En esa relajación, para volver al estado de reposo lo hacen las bombas sodio potasio, las que normalizan los electrolitos. Por lo tanto, en la distensibilidad, en la relajación de la pared que involucra las bombas sodio-potasio que tienen que reordenar los electrolitos después de la depolarización, hace que ese proceso dependa de la ATP. Entonces yo necesito que un cardiomiocito tenga energía para que se pueda relajar en forma adecuada. ¿Estamos claros, no? Pregunta: ¿qué pasa si yo sufro de aterosclerosis? Aterosclerosis, me dicen que tengo angina estable. ¿Qué significa? Tengo una placa aterosclerótica en una coronaria que constantemente me está provocando una menor entrega de oxígeno al corazón. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasará con la distensibilidad en ese corazón que un paciente con aterosclerosis? Va a disminuir la distensibilidad. Por lo tanto, ¿qué presión es la que va a subir en esa persona? La diastólica. Entonces, por ejemplo, una persona con aterosclerosis, ¿puedo encontrar un aumento de la presión? Sí. La diastólica primero, ¿se puede? Pero, por ejemplo, eso no depende de dónde está ubicada la placa. Sí, por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, claro, quizás porque si está ubicada posterior a la salida de la sangre, eso podría aumentar la sistólica. Es que, claro. El corazón no se vería afectado, o sea, se vería afectado porque Tú me habría decías como una placa a nivel de aorta. Claro. Si esa placa te aumenta la resistencia y la placa. Entonces provocaría un aumento de quizás de, no sé, de dilatación de cavidad y todo lo que vimos. Exactamente. Quizás depende también de dónde está ubicada la placa. Es que normalmente, cuando hablamos de las placas ateroscleróticas, hablamos de coronarias. Y cuando ya hablas de coronarias, hablas como de los vasos sanguíneos que están incrustados en la pared del miocárdio. De hecho, pasan por entre medio de los cardiomiocitos. ¿Ya? Ok. Sobrecarga de volumen. Acá. Fíjense lo que les voy a decir. Y esto se relaciona con la primera diapo que nos detuvimos un montón porque es para que se le haga más fácil. ¿Ya? Entonces me voy a devolver un poquito al dibujito anterior, al que habíamos visto. Este de acá, para ver la sobrecarga de volumen. Primer mecanismo, sobrecarga de volumen. La principal causa de las sobrecargas de volumen, y sobre todo en el ventrículo izquierdo, que son más comunes, se llaman insuficiencias valvulares. ¿Les suena eso? Porque tengo dos alteraciones. Las válvulas, ¿cierto? Que son estos del endocardio. Existen dos conceptos, lo que se llama insuficiencia y el otro se llama estenosis. ¿Saben la diferencia, cierto? Ya. En este caso, insuficiencia valvular es lo más común. Es una válvula que se abre rápido, pero el problema es que se cierra lento. Y como se cierra lento, y estamos hablando de ventrículo y aorta, imagínense un juego de altísimas presiones, ¿qué va a pasar si esa válvula se demora en cerrar? Va a expulsar sangre, pero un poquito se va a volver. ¿Se entiende? Entonces, paulatinamente voy a empezar a tener una acumulación de volumen creciente dentro del ventrículo que va aumentando el diámetro, porque está llenándose de volumen, y el aumento del diámetro, chicos, de una cavidad, eso es consecuencia netamente del estrés que genera el volumen de sangre contra la pared. ¿Se entiende? Ok. Ocurre esta sobrecarga de volumen. Diga. Es lo primero que ocurre. De hecho, se vincula, ustedes han visto los tipos de hipertrofia, las excéntricas y concéntricas, eso lo volvemos a comentar. En palabras simples, el corazón en forma patológica hace dos tipos de hipertrofia como proceso adaptativo. En el caso en particular, cuando hay acumulación de volumen y va aumentando el diámetro de la cavidad, se define como tensión sobre la pared. Esta acumulación de volumen que va en contrapresión. Este aumento de la tensión sobre la pared de volumen es un estímulo también para hipertrofia, pero una hipertrofia muy particular. Los cardiomiocitos, chicos, son formas rectangulares, se ubican en la longitudinal. Entonces, las hipertrofias, pues la forma que yo lo explico más fácil,
El cardiomiocito, que es rectangular, puede crecer de dos formas. O se hace más gordito, o se hace más grande. ¿Vamos acá? Cuando tiene sobrecarga de volumen y esta tensión sobre la pared, estimula un tipo de hipertrofia que se llama excéntrica. Y esa hipertrofia, el cardiomiocito se hace más largo. Y si el cardiomiocito es más largo, normalmente se da porque los sarcómeros empiezan a aumentar en serie. ¿Se entiende? Entonces usted queda una fibra mucho más larga. Ahora, si los cardiomiocitos son más largos, hipertrofiados, la pared se alarga. ¿Están de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, es una pared que se adapta para contener mayor cantidad de volumen. ¿Estamos claros? Pero como son células hipertrofiadas, también tienen la limitación de la oxigenación, afectada por el gasto, que finalmente igual se elimina. ¿Se entiende? Entonces pasan de esa hipertrofia y llegan a un momento máximo de hipertrofia excéntrica, acumulación de volumen, va a empezar a aumentar la presión y entonces uno se va a empezar a morir a la larga. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la concéntrica? Es una hipertrofia distinta, es un cardiomiocito en vez de ser más largo, más gordito. Y los sarcómeros no crecen en serie, crecen en paralelo. Entonces es un cardiomiocito grande y gordito. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa con la pared? Se hace más gruesa. Y le llaman hipertrofia concéntrica porque ese engrosamiento crece hacia adentro. Y uno dice, ¿por qué es hipertrofia? Porque obviamente está expuesto o necesito más fuerza para que se contraiga el cardiomiocito, ¿cierto? Pero a la vez los cardiomiocitos a la larga igual se van a terminar poniendo. Son cardiomiocitos grandes, toscos, carentes de energía, entonces son como medio tontos para contraerse. ¿Se entiende? Pero acá ocurre algo más peor aún, que el crecimiento hacia el centro, que es lo que me disminuye. Por lo tanto, me afecta el llenado, me afecta el gasto. Entonces, las hipertrofias de tipo concéntrica pueden avanzar muy, muy rápido. ¿Ya? Entonces, insuficiencia valvular se devuelve paulatinamente volumen, llega hasta un cierto punto, los cardiomiocitos se empiezan a morir. Cuando aumenta la presión dentro de la cavidad, cuando la pared ya no da más. Y si aumenta la presión cada vez que se haga la mitral, ¿qué va a empezar? Eso va a atrás. El flujo va atrás. Entonces, en las insuficiencias valvulares, ¿puedo tener flujo retrógrado y todo lo que les expliqué? Sí. Pero es de instauración lenta, que incluso hay personas que tienen insuficiencias valvulares y andan por la vida como si no saben que tienen esa insuficiencia valvular. ¿Estamos claros? Entonces la pregunta es, en una insuficiencia valvular, ¿yo puedo ver edema pulmonar? ¿Puedo ver edema periférico? Sí, por supuesto. Y a medida que progrese, cuando se empiezan a morir los cardiomiocitos y el gasto disminuye aún más, voy a tener disminuido el VAE, se activa el sistema simpático y va empeorando todo. ¿Ya? Eso es sobrecarga de volumen. ¿Ya? Ahora, veamos al tiro la sobrecarga de presión, para que lo entiendan. La sobrecarga de presión, hay dos mecanismos o dos procesos patológicos comunes que me aumentan la sobrecarga de presión dentro de la cavidad ventricular. Primero de ellos, principal enfermedad cardiovascular en el mundo, hipertensión arterial. Y uno dice, hipertensión arterial, ¿por qué me produce daño en el corazón? Si yo soy hipertenso, voy a tener mecanismos de regulación que van a mantener mi aorta y todas mis arterias con presión alta. Un hipertenso va a tener una presión arterial media de 160 en vez de 100. Aumenta la poscarga. Aumenta la poscarga. Entonces la poscarga va a estar aumentada en forma crónica. ¿Qué pasa con el aumento crónico de la poscarga? Que cuando el corazón, que normalmente tiene que generar una presión de 120 dentro para que se abra la válvula aórtica y expulse sangre, el corazón se tiene que contraer a mayor presión porque la válvula no se va a abrir a los 120. La presión, tengo que generar tal presión que supera la aórtica para que la válvula se abra. Entonces, si tú te pones a pensar, la hipertensión arterial es como un impedimento a que tu válvula aórtica se abra. Entonces, para nuestro corazón es un aumento de la poscarga tremendo. Ese es el principal estímulo de hipertrofia concéntrica, que se empieza a ir así. ¿Y cuál es el mecanismo? La baja de ATP. Porque cuando hay sobrecarga de presión, porque la válvula no se abre bien, por las coronarias va a llegar poca energía y el ATP se va al suelo. Entonces el cardiomiocito con poco ATP tiende a hacer esta hipertrofia que es hacia adentro. ¿Se entiende? Pero cuando tiene sobrecarga de volumen se alarga. ¿Se entiende, no? Pero ambos son procesos adaptativos reversibles que yo tengo que controlar la causa. ¿Ya? Ok. Y si le ocurre otra causa
Porque en la hipertensión el corazón ya se dio cuenta que afuera hay mucha presión y le cuesta abrir la válvula. El costar abrir la válvula para él el aumento de la poscardia. ¿Qué pasará en una estenosis valvular? En la estenosis no es un problema de hipertensión. La estenosis valvular es una válvula que se abre, pero a medias. Y si yo tengo una válvula que se abre a medias, el gasto está comprometido desde el inicio. ¿Se entiende, no? En cambio, en el otro, en la insuficiencia, cuando hay sobrecarga de volumen y se empieza a acumular volumen. Al comienzo, ¿saben por qué se tapan los signos clínicos? Porque como hay más volumen, el gasto al comienzo es más alto. No sé si me entienden. Como que expulso sangre, se devolvió un poquito. Próximo ciclo, expulso sangre, pero un poquito más porque va con esa, pero también se va devolviendo a la larga. ¿Se entiende? Entonces va tapando un poco los signos. Pero acá el gasto cardíaco, si no se abre la válvula, al tiro. ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso, la sobrecarga de presión es por hipertensión arterial o por estenosis valvular. ¿Cuál sería la solución a los problemas? La cirugía. Un reemplazo valvular, se tiene que hacer una cirugía. ¿Y en el caso de la hipertensión? La hipertensión no tiene cura, chicos, pero sí la puedo controlar. Y ese es el gran problema, que el hipertenso, si lo dejan de vigilar por un año, va a volver con la presión más estable. Seguro. ¿Ya? Entonces, si empieza paulatinamente, el corazón se va modificando, el hipertenso, ¿qué se va a dar cuenta? Va a decir, chuta, me hicieron un examen, la radiografía, el corazón lo tengo gigante. Ahora, ese corazón está grande, es una cardiomegalia, pero puede ser que ese corazón esté en una etapa de hipertrofia. ¿Qué me está diciendo? Que todavía estoy a tiempo de salvar ese corazón. ¿Se entiende? Con un tratamiento. Pero una cardiomegalia, que yo vea, por ejemplo, una pared delgadísima, eso ya está en la última. ¿Se entiende, no? Eso es como la insuficiencia terminal. Entonces, una cardiomegalia puede ser por hipertrofia, puede que el corazón simplemente sea un globo sin fuerza cinética, y eso también le llamamos cardiomegalia. Pero ya eso ya termina. Ok, pregunta, ¿en cuál de los dos la sobrecarga de presión o volumen ocurriría este flujo retrógrado más rápido? ¿En la sobrecarga de volumen, ¿o no? ¿Por qué? Es que ahora la presión va a impedir que si hay mayor presión. Pero acuérdense que la sobrecarga de volumen se empieza a acumular la sangre dentro de la cavidad, se va a adaptar el ventrículo. O sea, pasa por un proceso de adaptación. Acá tú vas a tener un momento en que no puedes expulsar sangre y la presión es altísima en el interior de la cámara. Por lo tanto, el flujo retrógrado comienza al tiempo. Y el gasto está comprometido al principio, entonces puede volar. ¿Se entiende? Mucho más rápido. Ok. Pero, profesor, diga. El desarrollo, por ejemplo, de una estenosis tampoco es de un minuto para otro, ¿no? También hay un proceso que, por ejemplo, cuando se va, se utiliza por la acumulación de calcio y cosas así, también es un proceso que es paulatino. Exacto, porque ahí va a depender del grado. Ahí va a depender del grado de estenosis que tenga, porque hay grados. Hay personas que tienen una estenosis mínima y bueno, una vida casi normal. Pero sí, va a depender del grado. Es muy, muy importante. Pero porque generalmente uno ve más estenosis congénita que la insuficiencia obviamente se puede establecer por X cosas, pero la estenosis generalmente está asociada no es 100%. Ya, se pueden reemplazar. Ya, pero a lo que voy que, como él decía, enfermedades crónicas, calcificación y amiloidosis y todo, te pueden dañar las palmas, te dañan las cuerdas tendinias. Entonces, en ciertas partes te puede generar insuficiencia o estenosis. Si es congénito, por supuesto, el tratamiento del reemplazo. O sea, tratar de solucionarlo quirúrgicamente con un paciente totalmente viable. ¿Se entiende? Pero en el caso... ¿Qué fue lo último que pensamos? En el tema de la intensidad. Después yo les voy a mostrar un caso clínico de ya para otros semestres, donde una mujer llega en el embarazo, le descubren un soplo. Embarazo, como prueba rutinaria. Dentro de lo que le preguntaron, sufrió constantemente faringitis y amigdalitis durante la infancia, pasando por cuadros de un periodo en que estuvo sin todas sus articulaciones inflamadas. Tuvo fiebre reumática por estreptococcus. Y esa fiebre reumática hizo todo, pero lo que no vieron es que le hizo mimetismo molecular y le dañó la válvula. O sea, tuvo un daño puntual en la válvula en la infancia que recién se manifestó como un soplo durante el embarazo.
Pero después del embarazo, a los 5 años, caminaba una cuadra y se agotaba, quedaba fatigado. O sea, en ese antecedente venía con algo desde mucho tiempo, una valvulopatía desde la infancia para abajo, pero era porque el daño era poco. ¿Se entiende? Ahora, cuando le hicieron el diagnóstico, ¿sabes lo que tenía? Insuficiencia más estenosis. Y uno dice, ya, ¿cómo es eso? Total dañar la válvula, que se abre poco, que se comienza. ¿Se entiende, no? Es un mix entre estenosis e insuficiencia. Entonces, se pueden dar variedades. En el caso de, como tú dices, si es congénito de nacimiento, sería lo primordial solucionarlo a temprano. Porque si no, va a llegar a la adultez insuficiente cardíaca. ¿Se entiende? Entonces, pregunta, flujo retrógrado de acá, en ambas hay, ¿cómo se llama? Edema pulmonar, hay edema periférico, hipervolemia, todo lo mismo, solamente que hay diferencias en la velocidad en que se instaura y el grado de estenosis o el grado de insuficiencia que tenga el paciente. ¿Ya? Ya, entonces ahora pueden entender lo que dice acá. Sobrecargas de volumen. Principal causa de insuficiencia valvular. Miren lo que dice. Se produce un aumento del volumen diastólico. Cada vez paulatinamente se va devolviendo un poquito, cada vez va subiendo más el volumen. Con aumento del volumen de eyección inicialmente. ¿Están de acuerdo? Porque está compensando. ¿Y por qué compensa? ¿Por qué logra compensar? Por Frank-Starling. Y uno dice, ¿y por qué después falla Frank-Starling? Porque la receta clave es el ATP. Si no hay ATP, Frank-Starling no funciona. ¿Se entiende? O hay desintegración del sarcómero, también puede dañar Frank-Starling. Ok. Y posteriormente se establece hipertrofia de tipo excéntrica, que era la que se hace más largo el sarcómero. Repercusión de esta patología. Aumento de las presiones diastólicas. Ojo con lo que voy a decir. Presión telediastólica o diastólica, que es la presión de llenado final, va a empezar a aumentar. ¿Se entiende, no? Porque tengo una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Repercusión, aumento de las presiones telediastólicas o diastólicas con repercusión hacia el territorio venocapilar pulmonar y sistémico. Edema pulmonar, edema sistémico. Sobrecarga de presión, lo mismo anterior, normalmente causas hipertensión arterial y estenosis valvular. ¿Ya? Son como principales causas de aumento de la poscarga y la sobrecarga de presión en la carga. Esto que está acá, chicos, esto es biofísica, pero solamente voy a mostrarles una cosa. Acá tengo una representación de los ventrículos, del ventrículo izquierdo en particular, que es el que más daño sufre, con un determinado radio, y se determina el estrés sobre la pared, el estrés que ejerce el volumen de sangre sobre la pared cuando se empieza a acumular. Entonces, el estrés de la pared es la presión que hay dentro de la cavidad por la resistencia partido por 2H, que es el grosor de la pared. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, si yo tengo una sobrecarga de volumen, ¿se acuerdan que les dije que aumentaba el diámetro radio? Y si ustedes lo llevan a la fórmula, lo reemplazan en la fórmula, el estrés aumentó a 175 dinas y era 90 lo normal. Solo por el hecho de que haya más volumen dentro de la cavidad y aumenta el diámetro. Hipertrofia excéntrica va a generar esto. ¿Se entiende? Ahora, tomemos el mismo ejemplo. Las dos cavidades son del mismo tamaño, el mismo radio, pero lo que vamos a modificar ahora es la presión que hay dentro de la cavidad. ¿Qué pasa con el estrés sobre la pared? Aumenta. ¿Se entiende? Todos esos estímulos o tensión sobre la pared pueden inducir hipertrofia. ¿Ya? Otro estímulo de hipertrofia es la baja de ATP o sobrecarga de calcio. Hay muchos estímulos de hipertrofia. Pero para que entiendan un poquito cómo se calcula la tensión sobre la pared. Ok, sobrecarga de presión, las estenosis valvulares, ¿cierto? La hipertrofia de tipo concéntrica es hacia adentro, ¿cierto? Un cardiomiocito más gordito con unos sarcómeros que crecen en paralelo y no en serie. De las hipertrofias, hipertrofia, uno dice, ¿y por qué el corazón hipertrofia? Porque el corazón sabe que si se hipertrofia va a tener más sarcómeros, va a tener más fuerza, pero lo que no considera es la energía que va a tener. Como yo les decía, son cardiomiocitos quizás muy grandes, todo tosco, pero son poco hábiles, ¿ya? Son distintos a un cardiomiocito normal.
Ok, aumenta la fuerza contráctil y miren lo que hace. Y uno dice, y la hipertrofia concéntrica ya hace la hipertrofia para hacer una pared más poderosa, para poder generar una presión tremenda adentro que logre abrir la válvula, ¿cierto? Eso lo está haciendo el corazón, por eso está haciendo este proceso de hipertrofia. ¿Ayuda a disminuir la tensión sobre la pared? Sí, porque ayuda a expulsar volumen, ¿se entiende, no? A eso se refiere con disminuir. O sea, la hipertrofia la está haciendo para disminuir la tensión sobre la pared. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la fórmula cuál era el grosor de la pared? 2H. Una hipertrofia concéntrica sería aumentar ese 2H a 4H. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Que aumenta el grosor. Entonces, uno si se va a la fórmula de la tensión, el grosor está en el denominador. Entonces, si yo aumento el grosor de la pared, la tensión sobre la pared se reduce. ¿Se entiende, no? De esta hipertrofia, la hipertrofia de tipo concéntrica puede llegar a presiones telesistólicas, o al final de la sístole al máximo, de 240 milímetros de mercurio. Con una estenosis puede llegar al doble de la presión dentro de la cavidad. Imagínense la fuerza que tiene que hacer ese corazón para poder abrir la pobre válvula y poder expulsar sangre y mantener el gasto. Diga. Es que sí, porque lo que yo les decía, acá tú no puedes separar un paciente con insuficiencia cardíaca, imposible que su pulmón esté sano. En una insuficiencia cardíaca es imposible que su riñón esté sano. ¿Ya? Lo que va a ocurrir en la insuficiencia cardíaca es que una de las principales causas de insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Entonces tú también vas a tener un daño en el riñón a la larga, que también vas a tener que valorar, porque si se te daña el riñón, la presión arterial también te va a empezar a fallar. ¿Ya? Otra cosa, desventaja de la hipertrofia. Una pared así, pues, una carcasa gruesa, esa hacia adentro. Cuando se llena, una diástole normal, la diástole, ¿qué pasa con la diástole? No sé, Aumenta o disminuye. Se llena más o menos. menos. Se llena menos por varias razones. Una, que no hay espacio. Y la otra es que es una carcasa gruesa y tosca. Entonces, ¿qué pasa con la distensibilidad? Disminuye. Por lo tanto, el llenado está comprometido también. Hay menor distensibilidad porque es una pared gruesa, tosca, difícil de mover. Tercer mecanismo, esto es un break porque quiero que veamos vamos a ver un poquito de mecanismos de compensación y todo eso, y mañana vamos a seguir con hipertensión hasta el final de los tiempos. ¿Esto de nuevo? Esto no. No, esto ya no. O sea, el viaje entonces la semana pasada. Hasta coagulopatía. Yo no sé si les van a meter todo eso porque yo creo que es mucho. Sí, Porque ustedes partieron con nefrolitiasis, tienen AVES, TEC, hipertensión intracraniana, tienen Alzheimer, Parkinson, epilepsia, Ácido base también. ácido base, tienen Miopatías. Guillain-Barré, miastenia, botulismo, anemias, coagulopatía. Es mucho. No, yo creo que Y sinceramente, falta natopato también. yo creo que Mónica lo va a dejar hasta acá, yo creo, sinceramente. Anatopato no está poco. Pero es poquito anatopato. Son como 4 minutos, ¿no? Sí. Menos que las pasas. Ácido base y nefrolitiasis son las pendientes de renal, ¿cierto? Sí. Neurocentral. Basta, no más exámenes. Sí. Y ahora seguimos con la parte neuro. Yo también. A todo esto, profe, las notas de fármaco las tiene hoy día mañana. Se las voy a enviar entre mañana y el viernes. Ya me llegaron ya. ¿Cómo estaban? Tengo que revisar una pregunta, que es una que tenía doble alternativa. Que si no me equivoco es la de la amitriptilina.
Sí, que decía bloqueo, es la que yo me acuerdo bastante, le pregunté. Curva de Gauss normal, algunos rojos. 5. ¿Hay 5 rojos? A los que veo por porcentaje, bueno, veo, pero en todo el resto azul. Un 7. ¿Un 7? ¿Un 7 en fármaco? Ya, ese parte plana. Le pregunté ahora qué pasaba con ácido base y eso sería todo sistema nervioso central. No nos voy a mostrar ahora. Es que sí, es por eso, si es sistema nervioso central, vendría placa neuromuscular y quedaríamos hasta artritis reumatoide. Si es que dejamos coagulopatía. Artritis. Tendría que consultarlo. Podría haber una opción para que no se mezcle tanto Las materias. la materia. Pero ahora, si me dice sistema nervioso parte blanda, sería hasta artritis reumatoide. ¿Y coagulopatía no entraría? Coagulopatía no está. No, pues es O sea, hasta, perdón, anemias no está. es hasta la clase pre. No, pues justo antes de. Ah, la cosa dice. Tejidos blandos y coagulopatía. El tejido blando asumo que todo lo que es la mesenquimopatía y miopatías. Entonces no entra coagulopatía. Según eso sí. Ah, ya. Sí, pero eso según yo igual está medio. No está con los ajustes. Por mientras, ¿qué es lo que tienen que estudiar? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Eso sí o sí. Sí o sí, todo lo que es hipertensión endocriniana y epilepsia, Alzheimer, Parkinson, fundamental. Ahora lo de coagulopatía no sé, porque de verdad que tengo un tema con eso, porque años anteriores en la coagulopatía no estaba con sistema nervioso. Entonces déjenme revisarlo, pero Y el resto de renales. entonces todo Chile. Igual. Esto no va a entrar. No, esto no. Esto no. No, esto es para la siguiente. Estamos dudando si anemia entra o no. Anemia Esa es la duda. debería quedar para cardiovascular también, pero por mientras estudio el sistema nervioso central y placa neuromuscular. Eso sí, seguro. Lo de nefro, me parece bien lo que tú comentas, puede ser una opción de hacer un control de programa. Sería, el nefro sería de ácido base, por ejemplo. Sí, el tema que la narcopatología entra Vimos sobrecarga de volumen, Se carga. sobrecarga de presión. Ahora vamos al tercer mecanismo común de sobrecarga de trabajo cardíaco, que tiene muchas causas, ya, pero abajo están mencionadas las más importantes. Deterioro de la contractibilidad. ¿En qué condiciones puede ocurrir? Normalmente es el final común a todas las patologías. El corazón, cuando ya está en estado terminal, carece la capacidad de contracción. Ok. Tengo una pared cardíaca que no puede hacer esto. ¿Ya? Entonces, produce aumento del volumen diastólico. ¿Están de acuerdo? Que si el corazón tiene menos capacidad contráctil, se vacía menos y por ende se empieza a acumular volumen. ¿Le parece lógico? ¿No? ¿Sí? Que se produzca un efecto acumulativo de volumen diastólico. Ahora la pregunta, si hay mayor acumulación de volumen, ¿hay tensión sobre esa pared? Sí, se agrega más tensión sobre la pared. Incrementa la tensión ventricular, se reduce el volumen de eyección porque obviamente no tiene la fuerza para generar la presión y poder expulsar toda la sangre. Y las principales causas que pueden encontrar ustedes son las cardiomiopatías dilatadas, ¿lo escuchamos? Cardiomiopatía dilatada le llaman como el término final, un corazón con cardiomegalia sin capacidad contráctil. Ahora, de estas cardiomiopatías dilatadas puede ser el final común a muchas afecciones al corazón, pero también es congénita, ¿no? ¿Hay cardiomiopatías congénitas? Que son candidatos a cirugía, trasplantes cardíacos, que normalmente las cardiomiopatías dilatadas se deben cuando la arquitectura del corazón está alterada. ¿Se entiende? Tanto las uniones de tipo gap junction como las uniones que son oclusivas, uniones de la fascia adherens que tienen que ver con
el acoplamiento mecánico del corazón. Entonces, si la arquitectura del corazón está alterada, va a ser un corazón que no se puede contraer como sincicio, ¿no escuchás eso? Que se contrae como todo al mismo tiempo, no puede darse eso, entonces se contrae en forma irregular. Y una más común aún, que se asocia a la principal causa de muerte, ¿cierto?, por patología cardiovascular, es el infarto agudo a nivel cuerpo. Entonces uno dice, oh, gracias a Dios sobreviví a 3 infartos y sigo viviendo feliz. ¿Cuál es el problema? Que si yo sobrevivo a un infarto, yo ya soy insuficiente cardíaco. Eso ustedes tienen que asumirlo. Si yo sobreviví a un infarto me causa una obstrucción aguda del flujo de sangre al corazón. ¿Qué ocurre en infarto con ese tejido? Se necrosa. Hay necrosis, hay apoptosis por falta de oxígeno. Entonces se me forma un tremendo parche, una inflamación severa y después, si la persona sobrevive, ¿qué ocurre con ese tejido necrótico? Se fibrosa, se reemplaza por tejido fibroso. Y uno dice, ya, quedó sin problema. Pero ¿cuál es el problema? Que yo perdí un 20% de la pared del ventrículo. Y si yo pierdo un porcentaje de la pared del ventrículo, ¿qué va a hacer todo el resto del tejido? Se va a empezar a adaptar para compensar. ¿Se entiende? Entonces, en un infarto, yo pierdo irreversiblemente un pequeño porcentaje de la pared cardíaca. Por lo tanto, ¿qué pasa con el gasto? Va a empezar a bajar. Y si el gasto empieza a bajar, el resto de las células con vida se van a empezar a hipertrofiar y el proceso va a empezar a avanzar igual. ¿Se entiende, no? Entonces, una persona sufre un infarto y 10 años después, insuficiencia cardíaca termina, por ejemplo. Ok. Disminución de la distensibilidad. ¿Qué cosa importante necesitaba para que la pared se distienda y se relaje para que se llene en forma adecuada? ATP. ¿Por qué? Porque el corazón, después de que se contrae, se repolariza, se depolariza y repolariza. Ustedes saben que queda el desorden del electrolito y tiene que volver a la normalidad. Eso es lo que le llamamos reposo diastólico. Reposo diastólico depende del bombazo de potasio. Entonces, cualquier deterioro energético sobre la pared me afecta a la distensibilidad. Entonces, si la pared no se distiende, por ejemplo, que no tiene energía, ¿y qué otra causa puede ser que no se distienda? Que esté hipertrofiada. ¿Se fijan que se van sumando los mecanismos? Aumento de la rigidez de la pared, caso de hipertrofia, es una causa, disminuye también la distensibilidad. Aumenta la presión telediastólica, ¿están de acuerdo que se empieza a llenar más de volumen? Y disminución del volumen de eyección. Disminuye el gasto cardíaco. Si la cavidad se llena menos, expulsa menos. ¿Estamos claros? Causas más comunes, isquemia miocárdica, la enfermedad coronaria. Acuérdense de eso. Entonces, de repente, si ustedes ven a un paciente con una enfermedad coronaria y ven que la presión diastólica es la que se empieza a aumentar, eso puede estar vinculado a una falta de en la pared y una falta de la radiación. ¿Entienden? Ok. Otras causas, estas son otras causas de disminución del llenado ventricular. Es que hay muchas cosas, pero todo eso es mecánico. Entonces, ¿qué otras cosas me puede afectar que el ventrículo no se llene en forma adecuada, aparte de la distensibilidad? Por ejemplo, una estenosis mitral. ¿Qué opinan? Si la mitral no se abre bien, ¿se va a llenar bien la mitral? Otra causa, las pericarditis constrictivas, inflamatorias crónicas, donde el pericardio se hace más rígido. Las pericarditis constrictivas, este saquito de acá, este es corazón, este es pericardio. ¿Ya? Ahora imaginemos que el pericardio alrededor es un saco rígido. Si es un saco rígido, ¿permite una correcta distensión mecánica del corazón? No. ¿Se fijan? Es otro tipo de causa. Y, digamos, ¿No es una causa aguda más que crónica? En el caso de la pericarditis constrictiva en general es más crónico. Pero por ejemplo, el caso que tengas un derrame pericárdico puede ser agudo, pero para que ustedes entiendan que mecánicamente la presencia, por ejemplo, de sangre en el espacio pericárdico es un aumento de presión externa al corazón, igual te afecta. Entonces puede ser agudo o crónico según la instauración. Pero como tú dices, efectivamente, un derrame pericárdico es una complicación más aguda, ya que tú puedes ver. Pero igual la insuficiencia cardíaca que se provocaría, por ejemplo, con un derrame pericárdico, siendo esta aguda, ¿se podría transformar fácilmente en una crónica posteriormente o no? Es que ahí va a depender de cuál es la causa de ese derrame pericárdico.
Ah, ya, depende más de la causa. Por que de la ejemplo, si tú teoría. tuvieras una pericarditis asociada con un daño y que haya un derrame, eso va a ser una complicación aguda de algo crónico, ¿ya? Pero va a depender de la causa netamente. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cualquier contenido o acumulación de algo que hay en el espacio pericárdico va a reducir la distensibilidad o capacidad de expandirse de la garganta. ¿Sí? Esto, en la pericarditis constrictiva, la verdad, no he visto un caso, una muestra así como un caso en humanos, o como la parte anatomopatológica, no la he visto, ¿ya? Sí lo vi en animales. Y de hecho, por ejemplo, en animales los movidos de desarrollo del corazón le llaman el coraza. Una masa en pericardio. Entonces yo me imagino que no llegan a ese extremo los casos en personas humanas, pero sí ocurre ese englosamiento. Ok, miren acá. Esto es como un entre paréntesis para mencionarles que las arritmias también se vinculan con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Nosotros normalmente hablamos de la parte mecánica del cardiomiocito, de la hipertrofia, pero en el corazón hay un sistema eléctrico, que es un sistema eléctrico cuando el nodo sinusal descarga, ustedes saben que se van contrayendo en forma ordenada, primero aurícula, después ventrículo. Entonces, si yo tengo una patología de alteración del ritmo cardíaco o de la conducción eléctrica en el corazón, lo que nosotros llamamos arritmias, eso también me puede provocar una descoordinación en la contracción y obviamente afectar el gasto cardíaco. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué, por ejemplo, son tan peligrosas las taquiarritmias? Pues imagínense un corazón que empieza a descargar, a descargar, a descargar, a descargar. No dejo ni tiempo de que se relaje para volver a contraer. O incluso hay arritmias donde las 4 cavidades se contraen al mismo tiempo. Si las 4 cavidades se contraen al mismo tiempo, cero posibilidad de que haya llenado de un ventrículo. ¿Se entiende? Entonces, las arritmias, si bien hay arritmias agudas, severas, que me reducen el gasto en forma aguda, también tengan presente que hay arritmias crónicas. Hay personas que viven con fibrilación auricular toda la vida. Una fibrilación permanente y toman antiarrítmico toda la vida porque su corazón está remodelado. Entonces uno dice, ¿qué significa con remodelación cardíaca? Que la remodelación cardíaca son cambios estructurales histológicos en el corazón. La hipertrofia, la atrofia, la fibrosis son todos cambios histológicos cardíacos. Pero resulta que cuando hay arritmias, uno dice, el sistema eléctrico yo no puedo ver cómo está alterado, pero sí se puede, porque hay proteínas que participan en el ritmo eléctrico, las conexinas. Entonces, si se altera la estructura del corazón, es muy probable que haya un problema eléctrico porque no va a estar bien organizado. ¿Se entiende, no? Entonces, un corazón remodelado tiene una buena conducción, ¿no? Ahora, una fibrilación crónica puede generar respuestas inflamatorias locales con fibrosis, o sea, la alteración de células con ritmo eléctrico que conducen también se inflaman, también sufren remodelación. ¿Se entiende? Entonces, las fibrilaciones, por ejemplo, fibrilaciones auriculares que hay de distintos tipos, hay una que es postoperatoria, hay otra que es paroxística, hay otra que le llaman persistente, hay otra que se llama permanente, ¿sí? Hay un montón de arritmias. Pero lo importante es que ustedes sepan que una persona que tiene arritmias crónicas, su corazón probablemente va a estar alterado en su arquitectura. Ahora, si a una persona no tiene alterado su corazón y le dan arritmia, eso es mucho más fácil de tratar que un corazón remodelado, ¿se entiende, no? Ok, entonces las arritmias crónicas producen cambios estructurales en el corazón que pueden promover una disminución del gasto porque las células no se pueden contraer de forma ordenada. ¿Se entiende? Ahí tiene una fotito. Existen muchos tipos de arritmias, existen arritmias ventriculares y arritmias auriculares. ¿Por qué las ventriculares son tan graves? Porque afectan netamente el gasto del ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero existen las taquiarritmias supraventriculares que afectan normalmente al nodo sinusal y afectan a aurícula. Ahí tienen, por ejemplo, el flutter auricular, no sé si lo han escuchado, tienen la taquiarritmias, hay distintos tipos de taquiarritmias, pero la fibrilación auricular es como si el nodo sinusal se volviera loco, descargando. Entonces, si ese estímulo logra llegar al ventrículo, va a provocar contracción. Y si provoca varias seguidas, el ventrículo no se llena de sangre y baja sangre. Las personas con arritmias pueden perder la conciencia porque tienen una caída del gasto rápidamente. ¿Ya? Arriba, acá abajo, está muy bonito ese eje. Ustedes ven acá onda P, QRS, onda T, ¿cierto? Un latido, otro latido. Arriba, miren.
nada, no distingo ni siquiera la onda P, que es la descarga de estas. Entonces es imposible que ese corazón se llene de forma adecuada. ¿Se entiende, no? Entonces, esto rápidamente, miren, a la larga, después de todos estos mecanismos de compensación, yo voy a llegar finalmente, en el corazón se va a instaurar una disfunción sistólica o diastólica. Esto es cuando ya pasaron de la hipertrofia, ya cuando los sarcómeros, por ejemplo, se empiezan a desintegrar, hay cardiomiocitos que se empiezan a morir, ¿ya? Hay cambio estructural. Entonces la difusión sistólica o diastólica se va a generar porque se van perdiendo paulatinamente los cardiomiocitos, ¿cierto? Que se mueren por apostosis. Hay disfunción de cardiomiocitos porque ustedes vean un cardiomiocito normal, pero sus sarcómeros no saben cómo contraer. Fibrosis, retorno venoso normal, y esto es lo peor, que a medida que más avanza la enfermedad y menos cardiomiocitos tengo, el retorno venoso que antes era relativamente normal o que ya lo toleraba, se hace intolerante, que ya cada vez empieza a aumentar cada vez más, ¿entiendes? Porque ya no tengo posibilidad de por el lado izquierdo expulsar sangre, porque todo lo derecho está ultra mega congestionado. Síntomas y signos de congestión pulmonar. Y, obviamente, de edema periférico, eso también se va a empezar a ver. Entonces puede haber una disfunción sistólica propiamente tal, que es de esta fase telesistólica, que es la de alta presión, o puede ser de la diastólica, ¿ya? De cualquiera de los dos. Pero en el fondo, cuando muere un cardiomiocito no puede hacer nada y se reemplaza por tejido fibroso, ¿ya? Esa es como la disfunción. La disfunción es por la muerte de los cardiomiocitos y la remodelación, que no creo que se confirme esa diferencia. Otro entre paréntesis dentro de todo lo que estamos viendo, yo les dije que el lado izquierdo es el que más se afecta, ¿ya? Pero yo podría eventualmente tener una insuficiencia cardíaca exclusiva del lado derecho. ¿Cómo le llaman a eso? Cor pulmonar. ¿Les suena eso? Sí. Pero no le explicaron la fisiopata a nadie, se lo aprenden de memoria. O la entendieron. Se lo voy a explicar. Miren, si yo tengo el lado derecho del corazón distendido, dañado, probablemente la causa más común es que empezó en el lado izquierdo, ¿ya? Pero cuando es exclusiva del lado derecho, yo veo dilatación de aurícula y ventrículo derecho, y el lado izquierdo no tan comprometido, le llaman cor pulmonar, y en palabras simples es cuando el pulmón tiene la culpa. Eso es. Cor pulmonar, el pulmón es el culpable de la insuficiencia cardíaca. Y uno dice, ¿y qué tendría que pasar? Entonces, acá, cualquier patología que me aumente la presión en la arteria pulmonar. Cualquier patología que me aumente la resistencia a la entrada de flujo de sangre al pulmón. Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una hipertensión pulmonar, todo eso me va a dificultar la entrada de sangre al pulmón. ¿Ok? Entonces, cuando hay, por ejemplo, yo les voy a dar algunos ejemplos, pero esto después ustedes lo van a ver en respiratorio. Existen algunas condiciones o algunas patologías importantes del pulmón vinculadas con insuficiencia cardíaca crónica del lado derecho. Y una de esas es el EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene dos entidades patológicas. Entonces casi siempre están mezcladas las dos. Enfisema y la bronquitis crónica obstructiva. Entonces, si yo tengo enfisema y bronquitis crónica obstructiva, ¿por qué podría desarrollar yo un cor pulmonar? Primero, ¿qué condición me podría aumentar la presión en la arteria pulmonar, que es la que le entrega sangre al pulmón? Entonces el pulmón por alguna razón ofrece más resistencia a esa entrada de sangre, entonces aumenta la presión en la arteria pulmonar, el lado derecho se sobrecarga de volumen y inmediatamente empieza a colapsar hacia atrás. El EPOC, dos entidades patológicas, bronquitis crónica obstructiva y enfisema. En resumidas cuentas, ¿qué es el enfisema? El enfisema es una inflamación, está vinculado con consumo con tabaquismo. El enfisema se vincula con inflamación de la vía aérea inferior, cercano a los alveolos, con infiltración de macrófagos que producen proteasas. Y dentro de esas proteasas producen elastasa, que es la que degrada la elastina del pulmón. ¿Y para qué me sirve la elastina del pulmón? Para que el pulmón vuelva a su tamaño original después de un proceso de respiración. Acuérdense que el tejido pulmonar se retrae. Y esa retracción es por dos cosas. Por la tensión superficial del alveolo y por la elastina del tejido, que es elástico.
Entonces, ¿qué pasa si yo con la elastasa de estos macrófagos inflamatorios de la vía aérea empiezo a destruir la elastina? El pulmón se va a distender, pero no es capaz de volver a su tamaño original. Por lo tanto, si el pulmón no vuelve a su tamaño original, ¿qué pasa con la expulsión de aire? No se puede, queda acumulado. Entonces empieza a aumentar el aire residual en los alveolos y sacos alveolares que se empiezan a expandir. Si se expanden los alveolos y sacos alveolares, ¿qué pasa con la presión intersticial del tejido? Aumenta. Hay mayor compresión de capilares que están cercanos y cuesta que entre la sangre. ¿Se entiende, no? Eso, enfisema. Lo otro que se ha vinculado con cor pulmonar, bronquitis crónica obstructiva. La bronquitis crónica obstructiva también la causa la inflamación de la vía aérea, se produce una hiperplasia de glándulas submucosas, hay mucha secreción, pero además aparece valvulosando el bronquio. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la bronquitis crónica obstructiva? Que el paciente tiende a la hipoxemia. Son pacientes con hipoxemia crónica y de hecho, aunque ventilen, traten de compensar, no pueden normalizar la hipoxemia. Y la pregunta es, si tengo hipoxemia, ¿qué pasa con los eritrocitos de sangre? Si tengo hipoxemia crónica. O sea, si tienes hipoxemia, se va a estimular la liberación de eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a hacer que tus glóbulos rojos aumentan en sangre. Por lo tanto, policitemia o poliglobulia. Policitemia. Entonces uno dice, son pacientes que tienen policitemia. Y la policitemia, ¿qué hace que la sangre sea como? Más viscosa. ¿Y por qué afectan principalmente, le cuesta tanto entrar esta sangre viscosa al pulmón? Porque los capilares pulmonares son los más pequeñitos. Los capilares pulmonares tienen 10 micras de diámetro, lo que implica que un eritrocito tenga que pasar en fila india, ¿cierto? No pasan dos juntos. ¿Se entiende? Eso implica que aumente la resistencia, ¿se entiende? A esta sangre más viscosa. Por lo tanto, aumenta la presión en la arteria pulmonar y sobrecarga la ventricular. ¿Se entiende? Y el otro que puede generar también esto es el asma crónico. ¿Por qué el asma crónico? Porque tienden a hacer broncoespasmo. ¿Ya? Lo que pasa con las personas asmáticas crónicas es que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Entonces, me cuesta menos inspirar que expirar. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre empieza a quedar aire acumulado. Como hay broncoespasmo en la vía aérea, cuesta más y empieza a aumentar el aire residual en alveolos, distensión y también aumenta la presión en intersticio pulmonar, ofreciendo más resistencia a la entrada de la sangre. Entonces, ¿cómo esto lo verían en una imagen? Ustedes verían la parte derecha del corazón distendida y alguna alteración extraña en el bronquio o algo del pulmón. ¿Ya? Acuérdense cómo se ve el pulmón en la radiografía. Negro. ¿Cierto? Un pulmón sanito negro porque tiene aire. Pero la bronquitis, ¿cómo se ve? Aumenta la opacidad del árbol bronquial. Eso está diciendo que hay una inflamación, engrosamiento, aumento de densidad. ¿Se entiende, no? Ok. Ese es el famoso cor pulmonar. Una vez rescaté una perrita de orejita ya. Y teníamos un problema respiratorio. Yo me hice un chequeo y claro, ¿saben que la imagen salía el corazón justo en la parte de abajo? Toda la parte derecha distendida y el pulmón así, blanco. Blanco, tenía muchos focos neumónicos, previos, cosas así. Ok. De esto, del remodelamiento cardíaco, significa cambios anatómicos, geométricos, histológicos, moleculares del miocardio. El corazón va cambiando en tamaño, va cambiando en forma, el corazón se puede desviar también. Hay situaciones, hay patologías donde el corazón puede desviar. ¿Está bien? ¿Una dextrocardia? Una dextrocardia. La dextrocardia. Y ya saben, ¿ven los juegos electro? ¿Ah? ¿Con electro? No. Todavía no. Ya. Ok. Entonces, cambio anatómico, geométrico, histológico. Entonces, el remodelamiento cardíaco, chicos, es 3 procesos: hipertrofia, apoptosis y fibrosis. Causas, sustancias, por ejemplo, la baja de ATP es un estímulo de hipertrofia, ¿ya? Pero ahora vamos a agregar otro estímulo de hipertrofia: adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y aldosterona. ¿Qué significa? Que si tengo esas 3 sustancias aumentadas, la remodelación en el corazón va a volar. Van a ir surgiendo nuevas células hipertrofiadas, llegan a un tope, se mueren. Llega fibroblasto, parche. ¿Se entiende, no? Ok.
Y ahí está estos mecanismos compensatorios que yo les decía, que es la activación neuroendocrina, el sistema simpático y el sistema renina pueden volverse macabros. Al comienzo ayudan, pero después son la problemática y los que llevan finalmente a la muerte. Y uno dice, ¿y qué cosas tan malas hacen esta activación neurohormonal? Hablemos de adrenalina y noradrenalina. Esto es como más o menos lo que vamos a ver mañana. La adrenalina induce hipertrofia porque se une al receptor beta 1 del corazón. ¿Están de acuerdo? Lo vimos fácil. Produce sobrecarga de calcio. Y cuando es mucha, esa sobrecarga de calcio se transforma en un estímulo de hipertrofia y luego las células, si no tienen oxígeno, se mueren, apoptosis. Entonces, la adrenalina directamente induce hipertrofia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. La pregunta es, tengo un corazón insuficiente y se me activa adrenalina. ¿Qué produce la adrenalina a nivel periférico? Vasoconstricción periférica. Si yo tengo vasoconstricción periférica, ¿qué pasa con la presión arterial? Sube. A mí, ¿me sirve subirle la presión a un corazón que tiene insuficiencia cardíaca? Porque le estoy aumentando la poscarga. Entonces, ya, lo estoy haciendo hipertrofiar directamente, pero más encima le estoy aumentando la poscarga para que trabaje más y se hipertrofia más. ¿Se fijan o no? Círculo vicioso. ¿Qué otra cosa hace el sistema simpático con el corazón? Taquicardia, lo hace trabajar más. O sea, le aumento la frecuencia cardíaca, le aumento la fuerza contráctil a un grupo de células que están ahí medio a morirse. ¿Se entiende, no? Otra cosa. ¿Qué otro sistema es fatal acá? Aparte de esto. Sabemos que el sistema simpático cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero también sabemos que cuando le llega poca sangre al riñón, más se activa el sistema renina. Hablemos de angiotensinado. ¿Cuál es su efecto en vasos sanguíneos periféricos? Es vasoconstrictora. Por lo tanto, aumenta la resistencia, aumenta la poscarga. Okay. ¿Qué hace a nivel renal la angiotensina 2 y la aldosterona? Retienen sodio y agua, aumentando el volumen venoso que retorna al corazón. ¿Qué le estoy aumentando al corazón? La precarga. Le aumento precarga, le aumento poscarga, le aumento el trabajo. ¿Qué más quieren? ¿Cómo lo van a hacer sobrevivir a ese pobre corazón? ¿Se entiende, no? Entonces, estos mecanismos son los que vamos a estudiar después. Igual vamos a hacer un vistazo por los fármacos para que lo vayan asociando. Pero acá, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer farmacológicamente en estos pacientes? ¿Con que le diagnosticaron insuficiencia? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo un infarto y sobrevivió, y yo sé que se va a volver insuficiente cardíaco, Disminuir la adrenalina. ¿convendría darle un beta bloqueante? Beta bloqueante. Atenolol, propanolol, bisoprolol, todos los olores. ¿Conviene o no conviene? Sí. Y uno dice, No sería ¿y un- cuándo? En las primeras etapas de la enfermedad. Pero ¿Por qué uno dice en las primeras etapas? Porque en la primera etapa el uso de un beta bloqueante es para disminuir la remodelación. Pero ¿por qué no me conviene darlo en etapa avanzada de la insuficiencia cardíaca que tengo que quitárselo al paciente? porque ya está remodelado, entonces con él estaría haciendo daño. Porque el corazón tiene un gasto ínfimo y más encima le vas a quitar la única posibilidad. ¿Se entiende? Entonces el beta bloqueante te puede tirar el gasto cardíaco que ya está abajo al suelo. Entonces se da en las etapas 1 y 2 de insuficiencia y la 3 y 4 se evitan los beta bloqueantes. Fundamento, evitar remodelación inducida por adrenalina, que empieza inmediatamente después de que empieza, hay un infarto y sobrevive la persona, empiezan estos mecanismos compensatorios. Y él me acuerdo. ¿En qué está entonces la etapa 3 y 4? ¿Qué crees? Ya está. Tienes un corazón que casi no tiene Ya fuerza nada. de contraer. Primero, O sea, edemas. Ver formas de controlar los edemas, reducir edemas, diurético, sí o sí. Porque el diurético te ayuda a eliminar volumen y esa congestión en el pulmón. ¿Se entiende? Pero ahí Eso ya es se un- tratan más los síntomas que. Es sintomático netamente. que la Es enfermedad. sintomático porque si tienes una persona de 60 años con muchas enfermedades crónicas, probablemente no es candidato a un trasplante. Por lo tanto, esa persona lo que te queda es el costo-beneficio. Entonces tú dices, ¿qué hago con ese corazón? Le quedan 3 células que se están contrayendo en el corazón. ¿Qué hago con esas células? ¿Dejo que se mueran? No, lo intento. ¿O las ayudo a que se contraigan más y mantenga el gasto y solucione la Eso. sintomatología? Pero estoy haciendo trabajar más las células.
¿Se entiende, no? Ahí está la digoxina que yo le había dicho que aumentaba la fuerza contráctil, la dopamina. Ahí, en etapa avanzada, tengo que ayudar el gasto como sea con fármacos cardiotónicos que fuerzan el corazón a contraerse y por otro lado eliminar el exceso de volumen, que esos son como los principales approaches. ¿Ya? Entonces, ¿y el sistema renina? Intentar pararlo. Pararlo. ¿Se bloquea la angiotensina 2? No. Entonces puedes usar un PRIL que inhibe la producción de angiotensina 2 o puedes usar un SAP Asociado a diurético. asociado a diurético. Que ahí lo vamos a hablar. Y la espironolactona, ¿se acuerdan que yo les dije? Como diurético es de primera línea porque quiero atacar a la aldosterona que es la que Que tiene produce remodelación. calemia. ¿Se entiende? Esa era la pregunta acá. Sí, también no, ese es el ¿Ya? Ya chicos, estamos que ir hasta acá por hoy, mañana